Pruebo yo si querés. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo Parasitología en la Nube, el ciclo de charlas virtuales de la Asociación Parasitológica Argentina. Es un placer recibirlos de nuevo. Hoy, como habrán visto, tuvimos un cambio en la programación, porque, bueno, por algunos inconvenientes de logística, la charla que estaba programada para hoy no se pudo concretar, se va a postergar para más adelante. Así que fue reemplazada gracias a Matías. Habíamos dicho, tengamos siempre en la manga algo preparado por este tipo de cosas que pueden suceder. Puede haber un problema de conectividad o algo. Y bueno, entonces hoy les vamos a presentar una charla diferente. Ustedes ya recibieron la notificación. La charla de hoy es con el doctor Matías Merlo, que es un investigador de acá del IPROSAM, un instituto de la Universidad de Mar del Plata y el CONICET. Y nos va a hablar sobre, no sobre la parasitología en sí, sino sobre nuestra asociación parasitológica argentina, a través de una serie de análisis y que están enfocados a ver en qué condiciones estamos en cuanto a los parasitólogos de Argentina, en cuanto a cómo interactuamos y cómo nos conocemos y nos damos a conocer. Así que, Matías, cuando quieras. Bueno, primero gracias y en la primera agradecí la participación, que me dejaron participar, y en esto pido disculpas, pero bueno, había que salvar las papas, así que bueno, vamos a ver que salga la presentación y empezamos. La idea de esta presentación original la presenté en el Congreso de Corrientes el año pasado, y en esa instancia lo que yo había hecho era presentar la participación de parasitólogas y parasitólogos argentinos en general en congresos que no son específicos de la disciplina. ¿Por qué había surgido esa idea? Porque yo trabajo con caracoles de agua dulce, entonces había asistido a congresos de malacología y congresos de limnología, y en algunos, en la mayoría, siempre estoy por cuestiones viajo solo o voy solo, y entonces me encontré que estaba solo en esos congresos y que no había temas o no había ninguna presentación relacionada a la parasitología. Entonces, la idea principal en ese momento fue buscar si nosotros participábamos o no. Y después, cuando empezó todo esto de parasitología en la nube, surgió la idea de ver cuál es la relación que tenemos entre los socios haciendo redes de coautoría. Y entonces hice una presentación en conjunto. Agarré a la presentación de Corrientes, le sumé esta parte de las coautorías, y entonces hice esta presentación que se llama Darse a conocer e interactuar, una cuestión pendiente de las y los parasitólogas y parasitólogos de Argentina. En aquel primer momento, como me planteé cuál era la participación que nosotros teníamos en los congresos científicos, si bien yo tenía una idea de por qué yo iba a un congreso, me puse a buscar bibliografía a ver de para qué se hacían los congresos científicos y si eso también había cambiado en el tiempo, si el inicio de los congresos tenían un objetivo y los objetivos finales de los congresos o los actuales siguen siendo lo mismo. Lo más representativo que encontré fue en ResearchGate. Vieron que se hacen preguntas, y habían presentado una pregunta, si no me acuerdo mal, era en el 2013, sí, acá está abajo, y para cuando fui al Congreso de Corrientes, las respuestas eran 919. Y como dije, bueno, voy a actualizar algunos datos, y cuando miro, ahora ya hay 3.800. Entonces, se ve que la gente está interesada también en contestar o en participar de este tipo de preguntas y en los congresos en sí. Cuando uno mira las respuestas más generales o la que mayor cantidad de like o corazoncito, dependiendo de la red que quieran usar actualmente, se encuentran por lo general que hay tres ideas principales. Una es que van a los congresos para presentar versiones preliminares de los trabajos de investigación que se realizaron,
Y además agregan que buscan que pares les corrijan o les agreguen alguna cosa del trabajo que ellos se presentan. Después el intercambio de ideas de una temática específica. Y lo que ha perdurado en el tiempo, el establecimiento de contactos y red de colaboración entre científicos que trabajan en áreas afines. Entonces, en base a este objetivo también ahí pensé, bueno, está bien, como uno busca, eso es verdad, eso era lo que yo pensaba, como buscas a alguien que trabaje en algo de lo mismo que vos, si vas a un congreso que no es específico, no vas a tener ese feedback, esa relación, entonces puede ser que no vayamos. Como segunda instancia, lo que pensé fue, bueno, empezar a estudiar a ver cómo había sido el número de congresos a lo largo de la historia o si había algún tipo de estadística. Y lo que me encontré fue que hay una asociación internacional que lleva las estadísticas de los congresos a lo largo del mundo para que tu país, digamos, esté dentro de esta asociación, te tenés que pagar una cuota y Argentina la paga. Entonces aparecen los datos de Argentina en algunos casos. En el Congreso de Corrientes estaba recién habilitado solamente del 2008 al 2017 las estadísticas, y la estadística que va del 2013 al 2017 en ese momento era pago. Vos tenías que pagar para poder bajarte el informe. Cuando fui a actualizarlo, me encontré que la versión nueva ya está libre, entonces actualizamos y los valores que tenemos es el número de congresos totales en el año, entre el periodo del 2013 al 2017, son 65.000 a lo largo o en todo el mundo. Entonces hay un aumento notorio de la cantidad de congresos de todas las disciplinas que pueda haber. Y acá este es el número de congresos que se hicieron en Argentina entre el 2008 y 2012, y cuando fui a buscar en el periodo nuevo, en el 2013-2017, lo que me encontré es que Argentina se cayó del top 20 de países en la realización de congresos, entonces la estadística no está disponible. Pero debería ser un poquitito más que esos 7.030, porque la tendencia siempre es alcista. Por otro lado, lo que miré fue, o lo que el informe nos dice, es que el número de participantes fue disminuyendo, porque al haber tanta cantidad de oferta de congresos, no todos van a un congreso específico. Y por otro lado, tenemos que el número de días que dura el congreso, yo no me acuerdo bien en el último congreso de Corrientes cuánta gente fue, pero me parece que es un poquitito menos de 400, que es el promedio que tenemos. Y después, el número de días que duraba el congreso fue cayendo desde 6 hasta aproximadamente por abajo de 4. Y eso nosotros estamos en este punto, desde que el congreso se hizo en Mar del Plata, que fui el primero que fui, teníamos ya 3 días de congreso. Entonces, ya teniendo una idea de por qué había un congreso y las características de los congresos a lo largo del año, lo que hice fue buscar congresos argentinos en los que pensé que los parasitólogos podíamos presentar trabajos. Y tanto los que a mí se me ocurrían como los que fui preguntando y averiguando por compañeros que trabajan en otras especialidades, a ver cómo eran sus congresos. Y entonces me puse a buscar los libros de resúmenes de cada uno. Más o menos acá tenemos los de malacología, los de manejo de ecosistemas acuáticos pampeanos, la reunión de ecología, el de mastozoología, donde estamos bien representados, el de limnología, el de genética. Lo que hay que decir es que no están homogéneamente representados, porque estos congresos se denominan literatura gris. O sea, es una literatura que existe, pero es de difícil acceso. Por ejemplo, los congresos que se publican o que su página es de Facebook, una vez que se cae o que paga el congreso, nadie la sigue mirando o nadie la sigue controlando, entonces no se actualiza nunca más y no tenemos acceso al libro de resúmenes ni siquiera. Entonces tuve que pedir a algunos si me podían mandar, y entonces se hizo dificultoso. En el caso, por ejemplo, de mastozoología, en la página se pueden encontrar todos los congresos, están todos escaneados,
Entonces hay un montón de congresos o de ediciones del de malacología y hay poquitos de otras asociaciones. Por ejemplo, el de ecología es muy difícil encontrar. Uno le escribe a los autores y les dice, me contestaron un par de que directamente no tenían el resumen, así que no me lo podían enviar. Otro una vez me contestó que ni se acordaba que había ido ese congreso, pero bueno, estaba ahí el coso. En general, entonces, lo que tuve fue 16 congresos y 74 ediciones en total. Lo que hice entonces fue mirar tanto las conferencias, las mesas redondas, los simposios, los póster o las presentaciones orales. Fuimos mirando todos los títulos que tenían alguna presunción de que trabajaban en parasitología, leímos los resúmenes y fuimos anotando y sacando la proporción de cuántos trabajos eran de parasitología y cuántos no. Acá en el gráfico lo que vemos son, en el eje de las X, están todos los congresos que estudié o que miré, que conseguí. En naranja son las presentaciones totales y en rojo en azul son las presentaciones que fueron hechas del tema de parasitología. Y acá tenemos que, bueno, la reunión argentina de cladística y biogeografía, no presentamos nunca nada, creo que tiene 3 ediciones. Y después hay muchos, el Congreso de Genética, el de Limnología y el de Ecología no llega ni al 5% de sus presentaciones y son muy esporádicas. Y en caso contrario tenemos al de Mastozoología, que tenemos muchas y muy bien representados, se han dado conferencias extraordinarias por parte de Graciela, donde tenemos una buena representación, casi llegando al 10%, y en Bioquímica y Biología Molecular también tenemos buenas presentaciones. Y después hay algunos que son medio sesgados, porque en Ciencias del Mar tenemos un congreso que se hizo en Mar del Plata y otro que se hizo, por ejemplo, en Puerto Madryn, donde hay grupos importantes de parasitología, donde que en ese momento tuvieron una presentación, muchos trabajos presentados, pero después no pude conseguir otros resúmenes. Pero en vistas generales creo que para tener un pantallazo de cómo si nosotros, si los parasitólogos participan en congresos que no son específicos a su disciplina, me pareció que eran acertados estos datos. Un poco con los resultados que tuve ahí fue que la cantidad de presentaciones que hubo en esos 74 ediciones son 15.808 y de ese total solamente el 4% era de parasitología. En ese 4, que son 742 presentaciones. La cantidad de autores fueron 1.221 y este es el gráfico que representa los autores más representativos en esos congresos. A nombres más grandes tienen mayor cantidad de trabajos presentados en congresos no específicos. En el caso del puño era porque en Corrientes estábamos en un momento medio de ajuste en ciencia y técnica, entonces a medio de como de protesta o de indicios de que estábamos en lucha, fue la forma en que se eligió. Y lo que es interesante es que de esos 1.221 autores, 147 habían asistido al Congreso Argentino de Parasitología, no de Corrientes, sino el de Bariloche. Entonces, en general, tenemos una baja participación en esos congresos, y lo que me puse a pensar fue, bueno, ¿por qué tenemos poca participación? Y como todo en este país, las distancias hacen que para ir a un congreso y las inscripciones tengamos dificultades en el financiamiento, ¿no? O sea, que los subsidios se entregan tarde y todo lo que ya sabemos, entonces para ir a un congreso se necesita plata y a veces es difícil conseguirla y entonces se elige a qué congreso ir. Otro de los factores podría ser que como uno de los objetivos generales de ir a un congreso es la generación de contactos, hoy en día, y más hoy en día, la tecnología nos permite comunicarnos con otros investigadores mucho más rápido, mucho más fácil, más puntual y más directamente que en un congreso. Sin embargo, yo creo que el trato personal es necesario, sí o sí.
Y este tercer punto fue, me acuerdo que me lo sugirieron los revisores del evaluador del Congreso, que fue modas en la investigación. Entonces lo que me plantearon fue que, como hoy está tan en boga lo de biología molecular y que todos hacen biología molecular, podía ser que el Congreso de Bioquímica y de Biología Molecular tuviera muchas presentaciones por la moda en la investigación. Y después, la otra opción que a mí se me ocurrió fue que estos congresos, o la presentación al congreso, no son considerados en las etapas evaluativas para becas, para ingreso a carrera, y son menospreciadas también en los antecedentes en concursos docentes, o sea, no suman una gran cantidad de antecedentes si uno quiere acceder a un cargo exclusivo, semi-exclusivo o simple, ¿no? Entonces, esas son más o menos las 4 conclusiones de por qué no participamos en congresos que no son específicos. Después vamos a ver algunas acciones que podemos hacer para revertir estas cosas. Pero bueno, hasta acá era la presentación que yo tenía en el Congreso y de Corrientes. Y después, cuando empezamos esto de parasitología en la nube, Juan Timi me propuso hacer un análisis para ver cómo nos relacionamos dentro de la asociación. Entonces, lo que hicimos fue buscar los papers publicados entre el 2010 y el 2020 en la plataforma Scopus, que hicimos una búsqueda bibliográfica utilizando palabras clave, pero la idea es que eran solo de parasitología y argentinos, y lo que obtuvimos fue una base de datos de 3.411 artículos, y con un total de autores de 11.068. Ese es el número que tendríamos que llegar nosotros a tener como socios, por ejemplo, ¿no? Y la idea con esos artículos totales, lo que planteé fue, o lo que hicimos fue, redes de coautoría, o sea, ver cómo se relacionan esos 11.000 autores. Cada uno de esos 11.000 autores son estos puntos que vemos acá, este es un mapa de coautoría, y cada uno de estos puntitos, de estos círculos, representa un autor. En este caso, como son tantos autores, no se ven las líneas, pero después en las otras imágenes se van a ver. Cada autor está unido por medio de vínculos que indican que hay papers publicados en conjunto. Y acá lo que es claro es que hay grupos, en general, que trabajan totalmente aislados, o sea, no tienen contacto con ningún otro investigador. Y entonces, para cuantificar un poco cómo era la característica, si había muchos vínculos, si estaban relacionados entre sí, calculamos 2 índices que se usan para las redes, que es densidad de la red y centralidad de grado. La densidad de red me indica entre 0 y 1 y me indica la cantidad de vínculos posibles del total. Si tengo una densidad de 0, me indica que ninguno de esos autores está relacionado entre sí. Y si tengo una densidad de 1, me indica que todos los autores están relacionados entre sí. Como esta red es muy grande, porque tenemos mucha cantidad de autores, es imposible que todos tengan vínculos entre sí, pero una densidad de grado de 0,0016 es muy bajita, o sea que no hay tanta interacción. Y además se puede ver, cuando uno hace estos gráficos, cada uno de estos colores son los clústeres, es como un análisis de clúster, y entonces los verdes están más relacionados entre sí, los azules entre sí, y el programa, la cantidad de grupos que se generaron hicieron que el programa se quedara sin colores, y por eso me pone colores que son muy similares entre sí, pero en realidad son grupos diferentes. La centralidad de grado indica cuando va también entre 0 y 1, y lo que me indica es, si es 0 es que no hay ningún autor muy importante en esa red de coautoría, y si hay 1 me indica que ese es el principal y que todo está relacionado con ese autor. En este caso, otra vez, tenemos una centralidad de grado baja. Entonces, bueno, tenemos los vínculos entre los parasitólogos son pocos, pero lo que planteamos fue, bueno, ¿qué pasa si estudiamos solamente los trabajos donde participa al menos uno de los socios de la APA? Y lo que nos encontramos fueron que
De esos 3.411 artículos pasamos a tener 665, donde al menos uno de los socios de la APA está como autor. En total tenemos 1.300 autores, y lo que vemos acá otra vez son grupos que trabajan solos, que no tienen relación con otros, o grupos que están aislados, si bien tienen relación entre interna, digamos, pero tienen poca relación con otros grupos. En este caso, las líneas son los vínculos entre los autores, y lo que vemos es que la densidad de red aumentó, casi se quintuplicó, y entonces tenemos una mayor cantidad de vínculos cuando consideramos a la base de datos de esta forma, ¿no? Y la centralidad de grado también aumentó. Entonces, después dijimos, bueno, ¿qué pasará entonces cuando considero nada más que los socios de la APA? Y lo que nos encontramos fue este mapa, esta red de coautoría, donde el total de autores es 134, y se ve claramente que hay socios que trabajan, o sea, hay parasitólogos que trabajan independientemente, no tienen relación con otros socios. Y esa densidad de grado baja casi a la mitad con respecto a la anterior, y la centralidad de grado aumenta. O sea, tenemos autores como acá, que son muy importantes dentro de sus grupos. Lo que es gracioso es, yo acá borré todos los nombres, cada pelotita es un nombre de cada uno de los socios, yo estoy acá, para no decir que no digan que nada, pero esta distribución se coincide mucho con la distribución geográfica que nosotros tenemos. O sea, cada uno de estos grupos representan grupos en distintas partes del país. O sea, lo que está indicando es que hay una colaboración interna entre los miembros del grupo, pero no estamos colaborando o no estamos trabajando en conjunto con otros miembros en otras partes del país. Incluso muchos tienen una afinidad temática. Entonces, a partir de ahí, esto fue lo que hicimos en el análisis, y lo que me planteé fue, bueno, ¿por qué no trabajamos en grupo? Y si bien otra vez yo tengo una idea formada de por qué creo que no trabajamos de forma colaborativa, me fui a buscar bibliografía para que no quedar como que yo tengo la palabra última, y más o menos coincidimos. Primero, obviamente, el trabajo colaborativo requiere la formación de nuevos grupos, donde intervienen ya uno o dos directores, directoras, líderes, como lo quieran llamar, cabezas de grupo, donde empiezan a jugar distintas cosas. Buscando otra vez la bibliografía, lo que me encontré, esta guía de campo es muy buena porque plantea cómo formar un grupo de investigación que tenga una dinámica y que pueda funcionar bien. Dentro de eso lo que aparece es que dice como que la colaboración científica es muy interesante porque son personas que van a trabajar en conjunto, las cuales tienen o son competidoras, ¿sí? O son posibles competidores. Estos competidores para un subsidio, para una beca, para una entrada a carrera. Y entonces cuando uno empieza a trabajar en grupo, lo que tiene que lograr es que tener en claro que el bien general está por sobre el bien individual. Eso es lo que ellos plantean. Incluso en una parte del coso en una parte del texto, perdón, refleja que se puede hacer un acuerdo escrito, que yo nunca vi, pero bueno, se podría empezar a hacer para ver y dejar escrito quién cumple cada uno de los roles. Y entonces, otra vez, lo que yo siempre pienso es que el problema es que no tenemos formación en el trabajo grupal. Uno hace su doctorado o su carrera de licenciatura de forma individual, trabaja en un doctorado que tiene un tiempo establecido, si tuvo suerte pudo sacarse la beca y entonces tiene un tiempo determinado para hacerlo, y está enfocado de forma individual a terminar ese trabajo. Dependiendo cómo es cada una de las personas, es si se desvía un poco más para empezar a trabajar en grupo. Entonces, el trabajo en grupo nos es difícil.
Y entonces esta misma guía plantea 10 reglas o 10 puntos a tener en cuenta para trabajar en grupo. El takeaway puse porque ahora que están todos, en vez de decir delivery o que te llevan las cosas a tu casa, están todos con el takeaway. Entonces lo puse y me pareció gracioso. Pero estos van a ser 10 puntos, lo voy a ir nombrando y me voy a poner en algunos, voy a explicar lo que pienso yo en algunos. Y el primero que aparece siempre, y todo el texto, esa guía de campo para generar grupos de trabajo, hablan de la confianza. Sin confianza no se puede trabajar en grupo. Y esto es bueno porque es representativo, porque si uno, supongamos que en el caso de que la cabeza de un grupo no le tiene confianza a otro investigador o investigadora, lo más probable es que esa desconfianza se la pase a todo su grupo y sin conocerlo, ya uno ya pierde la confianza y no quiere trabajar. Incluso en el libro plantean 3 tipos de confianza: una confianza personal, que es la que se genera dentro de un grupo en particular o el trabajo día a día; una confianza manual, de que uno confía en que hace bien el trabajo que uno le encarga, pero que el desarrollo de esa confianza es fundamental para llevar a un grupo. Después, lo que yo creo fundamental es el líder o la cabeza del grupo, donde el problema es que no estamos formados. Algunos han llegado, algunos o algunas llegan a ser la cabeza del grupo sin quererlo. Entonces se complica la relación personal entre los miembros del grupo y el líder, y eso hace que el grupo no pueda funcionar correctamente. Esto, el liderazgo y los mentores, más o menos funcionan igual. Lo que puede pasar es que haya un líder general en el grupo y después distintas personas que actúen como tutores, digamos, de las personas que se van ingresando al grupo y que están más atentas, o como sublíderes dentro del grupo. Bueno, después la visión para dónde definir bien, tener bien claro a dónde va el grupo. Y esto, la evolución y la dinámica del grupo. Ellos en este punto plantean cuatro fases que van a ir pasando los grupos: una fase de formación, de tormenta, las normas. O sea, la dinámica del grupo es una ciencia que hoy está muy en boga y que se trabaja mucho, y que nosotros en particular no tenemos ninguna formación. Entonces, ese trabajo se va haciendo a los ponchazos, dependiendo la capacidad de cada uno de poder relacionarse mejor con otras personas. Después, una parte fundamental que es la comunicación en el grupo, y entender que dentro de los grupos va a haber conflictos y va a haber desacuerdos. Ahora, los conflictos se deben acá los plantean como que el conflicto o el desacuerdo son momentos buenos para poder agrandar la investigación. O sea, un desacuerdo desde un punto de vista puede permitir que llevemos nuestra investigación a un punto, a otro punto, ir para otro lado, y entonces ir mejorando el proceso de investigación. Pero es fundamental que haya reglas claras, que cuando haya un conflicto, uno lo dice así, pero no es para nada fácil, ¿no? Que cuando haya un conflicto pueda haber la comunicación suficiente para resolverlo y dejar en claro cuál es el rol de cada uno y qué es lo que vamos haciendo. Otra cosa que ellos nombran es que reconozcan los éxitos de cada uno de los miembros. O sea, cada parte lo tiene éxito y que hay que reconocerlo. Un líder no se debe atribuir todos los éxitos que se van obteniendo desde su grupo, sino que cada uno debe tener su parte de la torta, digamos. Y por último, es que los miembros de un grupo no son exclusivos. Puede haber como una navegación entre grupos, y que una misma persona sea el nexo entre grupos diferentes para un correcto funcionamiento. Entonces, y el último que me parece genial, habla de la inteligencia emocional,
que esto está, o sea, es lo que buscan todas las empresas privadas, los líderes de empresas privadas o de los bancos, trabajan sí o sí con la inteligencia emocional. En nuestro caso es un poco más difícil porque ellos, los líderes, no buscan que sepan todos de una temática en particular, sino que puedan manejar los grupos. Y entonces, en nuestro caso o en ciencia, esto es más difícil porque por lo general el director del grupo tiene digamos, es el más antiguo o es el que tiene mayor conocimiento, pero en un punto ese líder deja de perder la función de enseñarle a los demás, sino de gestionar ese grupo. Entonces, la inteligencia emocional, que se define como la capacidad para manejar y entender, seleccionar y controlar las emociones para obtener resultados positivos. Eso lleva que uno, para tener una inteligencia emocional, tiene que tener autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía y habilidad social. O sea, es súper complejo y súper difícil de encontrar, y más si no tenemos ningún tipo de preparación o alguien que nos indique cómo podemos ir mejorando nuestras cualidades de inteligencia emocional. Y para ir cortando, hay mucha bibliografía que dice que la colaboración en el mundo o fue aumentando o se tiene que realizar, porque así es como avanza la ciencia. Ahora, hay muy poca bibliografía, yo encontré uno solo, que me dice qué actividades o qué podemos hacer para fomentar esa colaboración. El único que encontré fue muy interesante, fue un trabajo ruso, que lo que ellos lo llamaron Proyecto 5 en 100. Es del 2013, lo largaron, y lo que ellos plantearon fue que de acá a 20, desde el 2013 a 20 años, 5 de sus universidades tienen que estar en el top 100 de la producción científica. Y que para ellos la única forma de llegar a eso es habiendo colaboración entre científicos, dentro de sus universidades y con el exterior. Esencialmente, el trabajo son 200 páginas que están en ruso, muy cerrado, muy complicado, pero leyendo un poco, lo único que sale es que el gobierno ruso aportó mucha plata para que haya ese tipo de colaboración. Pero entonces yo, como puntas nada más, empecé a pensar qué actividades se podían hacer para lograr la colaboración, y en esencia son todas actividades que fomentan la confianza, o sea, es el conocimiento entre nosotros y aumentar la confianza entre nosotros. Y esos son el Congreso Argentino de Parasitología o cualquier otro congreso que tengamos. Eso hace que uno tenga un trato personal, vaya conociendo a otras personas, y entonces la confianza se va ganando. Después, ya en el Congreso de Corrientes, hicimos el encuentro de jóvenes parasitólogos y parasitólogas, que creo que es una actividad que sirve por el hecho de que nos vamos conociendo tempranamente. Entonces, mientras vamos desarrollando las carreras, uno sabe qué es lo que está haciendo el otro, tenemos relaciones, o sea, conocimiento entre nosotros, nos vamos conociendo, y entonces se genera una empatía mayor que si no tuviéramos ningún tipo de contacto, y a veces, sin conocer directamente la historia de cada uno, salvamos los problemas que pueden haber existido en el pasado y que podrían generar barreras de confianza sin siquiera conocer a las personas. Otra cosa es estas charlas virtuales, que fueron lo que estamos haciendo, que en un ámbito más distendido uno puede verse una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, donde se van contando diferentes temáticas, no son específicas, donde son generales, y entonces eso genera, otra vez, primero el conocer gente. En mi caso en particular, yo no conocía mucha gente de las que se conecta habitualmente, y algunas se van conectando antes, otras se van conectando después, entonces uno empieza a charlar. Por otro lado, que es lo que la asociación está viendo organizar, son estos conversatorios, ¿no? Que son, la idea es juntarse a hablar
en personas que tengan una temática, sean afines a una temática, y plantear objetivos que pueden ser simplemente desde actualizar algunas ideas o ver hipótesis o ver qué es lo que está pasando en su ambiente y en el ambiente de uno y poder discutir. Pero el objetivo general, creo, o a largo plazo, es que se puedan hacer estudios y proyectos, ¿no? Presentar proyectos que sean más abarcativos, porque tenemos las posibilidades de ir a varios lugares y trabajar en conjunto. Y el último, que me parece que es bastante difícil, pero es la capacitación en trabajo grupal. O sea, que alguien tome conciencia de que el trabajo en grupo es más fácil cuando nos van enseñando algunas reglas o algunas ideas, o nos apoyen para ver para dónde podemos ir, que hacerlo a los ponchazos y probar prueba y error. Y eso fue la presentación de hoy. Espero les haya gustado y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías, por la presentación. Hay una bueno, si quieren habilitar micrófonos y aplaudimos todos. Aplaudimos, realmente. Gracias por el análisis. Después vamos a poner turnos. Matías va a atender como psicólogo a psicólogos conflictuados. Bueno, no, ya tenemos algunas preguntas. Si quieren, vamos directamente a eso. Matías, Fabiana, Drago pregunta si para medir las interacciones entre parasitólogos se tomó las interacciones con investigadores extranjeros. Cuando yo hablé, cuando estamos en el segundo mapa o red de coautoría, donde por lo menos hay un autor que es el socio de la asociación, sí, ahí hay extranjeros y hay nacionales, hay todo, no distinguí. Ahí puede haber de todo, porque la idea era ver en general si teníamos mayor cantidad de vínculos o menores, o la proporción, y ver si había grupos que no tuvieran relación, como para lograr fomentar que haya eso. Lo que pasa es que son muchos autores. Las redes de coautoría por lo general se hacen cuando tienen, o se recomienda que sean pocos autores para poder ver bien la relación y los grupos, porque cuando uno aumenta tanta cantidad de autores, los grupos se pierden en el espacio, digamos, entonces el ordenamiento no queda claro, que fue lo que pasa, por ejemplo, en la primera red, que no se ve nada, pero bueno, era representativo. Entonces se pierde un poco, pero como es mucha cantidad de autores y nosotros en general queríamos ver cómo era la participación, no los eliminé ni los cuantifiqué, pero esos tienen, yo puedo, o sea, se puede poner un color diferente a cada uno de los extranjeros y se podría hacer y ver cómo es la relación con extranjeros y nacionales. Muy bueno. Bueno, acá Sisto Costamaña hace un comentario que hay congresos de bioquímica, clínica, médica. Bueno, da varios nombres que existen, que son virtuales, Virtual Lab, y que no es necesario viajar para accederlo, y los recomienda porque están en la página de la fundación. ¿Sí? Está bien. Sí, esos son los que yo conocía y los que llegué por medio digamos, de compañeros de la facultad que que trabajan en otras disciplinas. Debe haber un montón. Yo me acuerdo que en el congreso de Corrientes me habían dicho si no había puesto ninguno de las ciencias sociales donde podían participar. Y bueno, en ese momento no se me había ocurrido, porque a mí no se me ocurrió, pero sí, se podrían agregar y se pueden agregar muchos más. Yo quiero decir algo, pero no lo escribo porque es más largo para escribir. Perdonen, estoy como medio fiaca. No, yo la verdad que te felicito, Matías, y bueno, y la idea que han tenido seguramente con Juan de hacer esto, porque
a mí me resulta sorprendente. Ver en números, ver en gráficas estas cuestiones que, bueno, cada uno de nosotros lo vamos viendo desde nuestro propio lugar. Yo lo que quiero decirles es que tengo una mirada, después de 40 años de estar en esto, mucho más optimista, porque si, bueno, Daniel se acuerda y cualquiera de los más antiguos que estén ahora en esta charla, se acordarán que los que empezamos en esto empezamos en una etapa donde realmente el otro era un enemigo, entonces había que tratar, o no, Daniel, ¿no te acordás? O sea, el otro había que tratar de eliminarlo porque si no nos iba a hacer sombra. Entonces, ver ahora que se ha ido evolucionando hacia colaboraciones, hacia generación a veces de grupos que naturalmente van surgiendo con líderes, sublíderes, como tutores en los distintos grupos. A mí eso me alienta a pensar que estamos como en un camino que va a ir mejorando y que seguramente a partir de todas estas propuestas que surgen desde ustedes, eso se va a ir mejorando en calidad, porque a veces pasa que muchas veces las cosas quedan como en la palabra. Vas a un congreso, te interrelacionás con este, con el otro, y bueno, y medio como que nos vamos del congreso y muchas veces esa interacción no se continúa en el tiempo, porque probablemente se va perdiendo el contacto, las oportunidades también, y me parece que, bueno, eso ustedes lo van a fortalecer y más a partir de estos análisis, que concretamente muestran cuáles son las debilidades. Entonces, me parece que se vienen tiempos muy buenos en ese sentido. Sí, yo también, ojo, yo lo hice cuando empezamos a hacerlo también. O sea, yo lo hice siendo optimista. No es que mi objetivo era encontrar que no había colaboración, sino ver dónde estábamos parados y ver si mi interpretación en los congresos, por ejemplo, era lo que pasaba o si era solamente mi interpretación que yo tuve mala suerte en un congreso donde no había gente de parasitología. Claro. Y después, sí, o sea, es muy loco ver en ese gráfico, sí, el último, el rojo más grande, el punto rojo más grande y que tiene mayor cantidad de interacciones sos vos, Graciela. Entonces, coincide. Pero porque son 40 años. Claro, pero la verdad es que también coincide con lo que vos estás expresando, digamos. O sea, no es que es solamente porque si vos me hubieras dicho esto y no tuvieras ninguna interacción, todo queda como en vacío, digamos, porque es lo que vos decís, queda en la palabra y nada más. Y también o sea, la formación de los grupos escapa un poco a nuestra asociación, digo, es en general, nosotros en la facultad vemos muchos problemas donde directores, becarios terminan peleándose o gente que no termina el doctorado y que se va y que termina mal. Entonces, qué sé yo, o situaciones, por ejemplo, que, no sé, en el grupo, o sea, como yo hay dos chicas. Entonces, en los congresos, justo cada una tuvo un hijo en el momento que íbamos a los congresos, entonces por eso me tocó ir solo. Pero esos puntos donde uno está generando también en una edad que está planificando su familia, a veces generan muchos conflictos dentro de un laboratorio cuando no hay empatía desde las cabezas para con el resto del grupo. Y entonces esa organización creo que nos falta un poco en general, no solo en parasitología, sino que en ciencia en general para ir avanzando. Tal cual, sí. Pero bueno, está bueno que se visualice a través de estos análisis, ¿no? Porque bueno, sabiendo dónde estamos parados, uno va a ir modificando
comportamiento. Por eso que habrá que empezar a pensar justamente en la formación de esas estructuras con liderazgos sanos que tienen que ver con una mirada en el otro para que también crezca, para que también pueda desarrollarse, ¿no? Así que, Sí, no, realmente hermosa presentación. Bueno, te felicito. De última, en la próxima pandemia, dentro de 10 años, veremos si duplicamos los vínculos o no, ¿no? Bueno, gracias, Graciela. Bueno, lo que sigue son una serie de comentarios de apoyo y de gente que está de acuerdo con el análisis, así que no son preguntas directas. Por ahí, si quieren, después la gente puede comentarlo verbalmente, porque lo que yo les decía al principio me dio la idea que era una presentación que iba a ser más para el debate posterior, por el tipo de ideas que estábamos hablando. Esto un poco surgió con Matías después de ver que en estas charlas de los miércoles se generaban interesantes intercambios, discusiones, propuestas, y en un análisis de nuestros primeros meses a cargo de la asociación y leyendo los objetivos de la misma, nos pareció que lo que era comunicacional, de difusión, se estaba logrando con las charlas, pero lo que era integración de los socios entre sí, el intercambio, ¿sí? Era algo que por ahí estaba faltando y que se reflejaba en los debates posteriores de estas charlas. Entonces, bueno, nos decidimos con Matías hacer ese tipo de análisis en una forma de diagnóstico de situación. Como decía Graciela, a ver quiénes somos, dónde estamos, para ver qué hacemos. Y una de las propuestas que nos surgió, que Matías la puso ahí en la lista final, es en paralelo a este ciclo de charlas dentro de Parasitología en la Nube, organizar un ciclo de conversatorios en los cuales todas las personas que estemos interesadas en alguna temática podamos juntarnos a discutir, a charlar, a programar, a proyectar, sin un horario fijo, organizado por los interesados, y que la asociación le dé la plataforma y la organización y la difusión de eso, y nos pareció que era una buena manera de integrar, al menos en un principio, disciplinarmente. Hay otro grafiquito más que Matías no puso, que es el último, pintado por disciplina. Nosotros tenemos en la asociación 3 grandes áreas, que uno serían los biólogos, que trabajamos en organismos silvestres, la parte médica o de parasitología humana, y la parte veterinaria. Y si pintamos las interacciones por disciplina, todavía es mucho menor la interacción. Entonces, en un principio pensamos en organizar conversatorios disciplinares y después sumarle interdisciplinares, porque de la interacción muchas veces interdisciplinar se obtienen resultados todavía más importantes. Así que les estamos anunciando que en breve vamos a promocionar este nuevo ciclo de conversatorios. Desde ya los estamos invitando a todos a participar. Juan, vos podés definir, porque los otros días también Rosario y Marcela Lareschi y yo estamos invitadas a un conversatorio. ¿Cómo se define un conversatorio? ¿Es como un análisis, como si fuera una mesa redonda, como si fuera un panel, o es algo más informal? Depende de la organización. En general, sí, es como, yo creo, más una extensión de una mesa redonda donde hay una serie de oradores para organizar, pero donde hay una participación completa de todos los interesados en comunicarse. Nosotros pensábamos hacer este tipo de conversatorios así, la gente que quiera organizarse y ponerse en contacto con otros grupos y armar uno, habilitar a esas personas a tener la posibilidad de conversar y después invitar público, porque al ser así virtual se complica un poco que todos participen, pero puede haber público interesado en escucharlo.
Pero es como una formalización de una mesa redonda en la cual es todo más distendido y más... Claro, claro. Yo lo entendía como la palabra como que le saca esa cosa formal de una mesa redonda, ¿no es cierto? O de un simposio que implica otra actitud del que participa, ¿no? Como más Sí, interesante. a los que fui, suele haber algún invitado que da un tipo de exposición o que empieza a hablar algo informalmente sobre el tema y después, o sea, no hace falta que termine, sino que se empieza la discusión o preguntas en el mismo momento. No es como en el Congreso, por ejemplo, de que uno expone y Claro. después está ahí. Y siempre la forma, digamos, de sentarse fue en círculo o sin que haya alguien adelante y otro atrás, digamos, que manifiesta como un poco de exposición, ¿no? Sino como que los conversatorios son para hablar todos de una temática específica. Buenísimo, bárbaro. El taller virtual es muy horizontal porque estamos todos Claro. enfrentados. A modo de ejemplo, nosotros desde el CONICET se armó una red de seguridad alimentaria que muchos por ahí conocerán y hay ahora un grupo de parásitos en peces, parásitos de transmisión zoonótica. Como gente y ahí un montón de los que hoy estamos acá nos reunimos y nos encontramos y tenemos charlas y discusiones que digo, ahí tenemos un objetivo muy claro, que es hacer algún tipo de documento, pero es un ejercicio muy parecido a lo que podría ser esto, poner objetivos en común, tener mayor alcance geográfico, identificar áreas de vacancia, saber que tiene equipamientos que otro puede necesitar, ese tipo de cosas que por ahí es algo que nos falta de interacción y que la asociación puede generar esta plataforma para encontrarnos, charlarlo y buscar objetivos mayores. Buenísimo, bárbaro. Gracias, chicos. Bueno, de nada. Bueno. Gracias. Si alguien más quiere hacer comentarios que no sean por escrito, que ponga el micrófono. No, yo un poco acotando o sumándome a lo que decía Graciela, de nuestras experiencias de los viejos tiempos, del siglo pasado. Hoy les mandé por el chat algo que creo que esto habría que dimensionarlo en un contexto histórico y ver justamente en qué parte de la historia estamos. O sea, si bien como toda historia empieza con tropiezos y desencuentros y competencias ya muy agresivas, creo que estamos en el momento óptimo como para que se den este tipo de conexiones, de encuentros, de interacciones, porque es cierto, un poco cada uno de nosotros respondemos a las necesidades de supervivencia en un sistema hostil. Hostil desde el momento de pelearnos por conseguir material hasta conseguir subsidios para investigar. Entonces, todas esas hostilidades habría que licuarlas, habría que tirarlas por ahí y ver que uno solo puede caminar más rápido, pero con grupo puede caminar más lejos. Y lo que tenemos que tratar es de caminar más lejos. Entonces, me parece que es el momento histórico óptimo que estas charlas inclusive nos han servido, a mí en lo particular, como para, digamos, conocer y tener contacto mucho más seguido que cada 3 o 4 años en un congreso. Y sobre todo en los congresos de parasitología. He tenido las mismas experiencias medio decepcionantes que contó Matías, porque en muchos congresos presentamos trabajos en congresos que no eran de parasitólogos y al póster nuestro lo iba a ver solamente el amigo nuestro que nos conocemos desde hace 20 años y después nadie más, porque cada uno miraba a sus pájaros, sus pescados, sus caracoles. Y eso despilfarra mucho el esfuerzo también y desencanta mucho a la gente. Así que yo creo que, bueno, me perdí la reunión de jóvenes parasitólogos porque la verdad hubiera ido. Bueno. No sé si no estabas enfrente, no quiero decir nada, pero me parece que estabas en el café enfrente.
probablemente hubiera ido, con Graciela hubiéramos ido porque nos sentimos jóvenes también. Yo no sé si había que presentar el DNI en la entrada. Estabas ahí, Igual, yo reconozco que no está definido jóvenes. Y cuando se empezó a hablar, dijimos, bueno, es abierto, puede venir quien quiera. O sea, Daniel, si querés venir. No, lo digo en No. chiste. Me parece muy sano. Sí, ya sé. Me parece muy Lo sano. de los congresos que vos decís, a mí me pasaba lo mismo. Entonces, en un momento yo tomé la posición de meterme en la sala, en cualquiera, y empezar a preguntarles si habían considerado los parásitos en todas las cosas. Entonces, ya al final era el loco de los parásitos, pero porque ellos no consideran nada, ¿viste? O sea, ellos hacen millones de cosas, los limnólogos en particular, no sé si hay alguno por acá, y no los tienen en cuenta en lo más mínimo. Entonces, bueno, algunos se me han acercado y han hablado de a ver qué era lo que podían hacer los parásitos. Pero yo tomé esa posición en los congresos, de ir a meter quilombo, digamos. Claro. Vos sabés, Matías, ustedes, el año pasado fue que se hizo el Congreso de Limnología en La Plata, ¿o el anteaño? No, el de La Plata ya hace, me parece bastante más, ¿eh? Porque el anterior fue en Luján, Porque recuerdo que, pasado. porque mira lo que pasó, parte del comité organizador de ese congreso, pero yo no lo ubico tan atrás, capaz que no era específicamente de limnología, que se hizo en La Plata creo que hace 2 años. Una de las personas que organizaba me dice, yo no sé por qué presentaron tantos trabajos de parasitología en este congreso. Entonces, y yo digo, claro, porque nosotros presentamos trabajos de parasitología en herpetología, en mastozoología, porque tenemos en ictiología, porque tenemos Dominamos la diversidad. Claro, pero aparte sorprendida. Y sorprendida de que habían habido para el común denominador de los congresos, muchos trabajos de parasitología. Así que bueno, todavía hay gente que se sorprende de la existencia de los parásitos. Claro. Sí, indudablemente Sí. hay frentes para que tenemos que avanzar como asociación. Uno es el frente interno, con estos conversatorios, conocernos, interactuar entre nosotros. Otro es ir hacia otras sociedades a imponer a los parásitos como en la agenda de muchas otras disciplinas, porque Claro. lo merecen. Y también esto que es casi una asamblea de la Asociación Expandida, les comento que estamos recibiendo en estos días propuestas de la Sociedad Argentina de Protozoología para generar acuerdos y vínculos e interacciones, que es una forma también de relacionarnos con otros investigadores de otras asociaciones que también trabajan sobre parásitos. Y bueno, cuando tengamos algo más concreto ya lo comunicaremos a toda la sociedad también. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Son muchas las cosas que hay por hacer. A veces los tiempos juegan un poquito en contra y uno no puede lograr todo lo que le gustaría en el tiempo que a uno le gustaría, pero bueno, como con el apoyo de todos seguramente vamos a ir logrando poner a la parasitología argentina un poquito más alto cada vez. La verdad que lo están logrando, así que sigan con ese ritmo que se nota ya los resultados. Así que... Yo le comentaba los otros días a Juan y charlamos con Juan, con Silvia, con Matías, que no nos olvidemos que hay otras ramas de la ciencia que también se ocupan de los parásitos, como los veterinarios, y los veterinarios tienen una asociación argentina de parasitología veterinaria, la APAVET, que yo, bueno, no sé si estará funcionando con regularidad ahora o cómo estará integrada, pero ese sería otro punto también de acercar, digamos, esfuerzos compartidos como para que tampoco demos la imagen que la Asociación Parasitológica Argentina está sesgada hacia un área determinada de la parasitología, sino porque probablemente
la gente que está en los colegios veterinarios o en las facultades veterinarias adhiere más o tiene más contacto con esta Asociación Argentina de Parasitología, y después está el encuentro de parasitólogos veterinarios rioplatenses, que está Jorge Romero, está César Fiel, que yo sé que ellos se reúnen año por medio. Hicieron uno en Mar del Plata, ¿te acordás, Graciela? Sí. Carlos Lanús, la gente de Con Carlos Lanús, sí, me acuerdo. Toda esa gente son las pelotitas de colores que estaban en el primer gráfico que se nos aparecen cuando reducimos a la APA. Claro, es así. Por eso, pero digo, no nos desalentemos al pensar que hay gente de veterinaria. Bueno, hay chicos en veterinaria que por ahí no conocen a la APA, y ahí está el desafío nuestro individual de que en cada contacto veterinario que tengamos los interesemos, aunque no los enganchemos para que sean socios por una cuestión recaudatoria nada más, sino porque enriquece mucho la opinión de veterinarios y de otras disciplinas. Tal cual. Bueno, yo por ahí me están por traer una cosa que me estoy yendo, pero bueno, un fuerte abrazo a todos y felicitaciones nuevamente. Un beso, Gra. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, si no hay nadie más que tenga comentarios, damos con esto por terminada nuestra charla de hoy. Los esperamos el miércoles que viene nuevamente en las próximas charlas de este ciclo. Gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias. Chao. De nada.